con esta clase, hablando una parte de la psicología del despertar, que como todo el curso, pues trata de las técnicas que el maestro Samael da para que nosotros podamos conocer, comprender, analizar, quitarle fuerza y eliminar al yo psicológico para que podamos tener una mejor vida, una mejor calidad de vida y una mejor relación con nosotros mismos, con nuestro ser interno y también con nuestros semejantes. La mayoría de las personas, cuando se identifican consigo misma, se considera que es un santo. Las personas, casi todas, dice el maestro, sienten demasiada consideración por sí mismos. Sienten piedad, se autoconsideran. Siempre pensamos de nosotros que nos hemos portado muy bien con fulano, con sultano, con la mujer, con los hijos, etcétera, y que nadie nos ha sabido apreciar. Casi todos pensamos eso, que merecemos consideraciones, respeto y aprecio de los demás. Entonces dice el maestro, todos consideramos que somos santos y que los demás son unos malvados, unos bribones. Y una de las formas más corrientes de autoconsideración íntima es preocuparse por lo que los demás puedan pensar acerca de nosotros mismos. Es decir, que muchas veces nosotros buscamos que los demás tengan esas consideraciones para con nosotros mismos, pero no nos damos cuenta que estamos haciendo suposiciones de que nosotros somos sinceros, valientes, verídicos. Posiblemente sí lo seamos, pero dice el maestro, cuidado con eso, porque no siempre, ¿verdad? Esa preocupación de considerarnos nosotros lo mejor es algo bueno. Y la mayoría de las personas hace cuenta de cuánto nos deben, cuántos favores hemos hecho, hacemos números y entonces, desafortunadamente, perdemos mucha energía con estos pensamientos que nos atraen, estas preocupaciones, actitudes que nosotros tenemos en contra de los demás o hasta ciertas personas que ningún mal nos ha hecho, se debe precisamente a la preocupación nacida de la autoconsideración íntima. Y es una forma de orgullo o de vanidad en donde nosotros nos queremos tanto y pasamos haciendo cuentas de fulana me debe, yo le he tenido bastante estima, bastante aprecio y ella a mí no me ha correspondido bien. Hacemos a veces las cosas no digamos, con un aprecio auténtico, sino que más bien pensando que nos deben de reconocer algo, ¿verdad? O sea, siempre andamos buscando tener ese interés. Entonces, sufrimos más porque siempre estamos pensando que nos deben. O sea, que las otras personas deberían de tener consideraciones, o sea, que nosotros deberíamos de tener cuello alto con las demás personas, ¿verdad? Y entonces nosotros vivimos pensando que la comadre, que el compadre, que el vecino, que el amigo, que el patrón, nunca nos han pagado como es debido. Es decir, a pesar de que hemos tenido generosidades, pues siempre resultamos siendo aburridores, dice el maestro, pensando que los demás deberían de agradecernos todos los favores, todas las consideraciones, todas las atenciones que han tenido con nosotros. En cierta ocasión, conversando con la maestra Vitelantes, ella nos decía que la obra, es decir, la misión gnóstica, entre más desinteresada y buena es mejor. Es decir, que cuando nosotros nos dedicamos a dar la misión, lo debemos de hacer con el corazón, sin pensar que nos van a dar un premio o reconocimiento o algo a cambio. Quizás al principio, yo creo que es hasta normal que nosotros estemos acostumbrados a pensar
que nos deben de tener algún respeto o algún aprecio, porque yo creo que en el mundo pues eso es lo común, pero realmente con la enseñanza de la maestra nos queda claro que nosotros debemos de hacer las cosas porque nos gusta. Por ejemplo, compartir la enseñanza nos debería de gustar, compartir todo lo bueno que la enseñanza del maestro nos ha dado, ya sea en conocimiento, en crecimiento espiritual, en sabiduría, etcétera. O sea que la misión gnóstica debería de ser un compartir porque estamos alegres de haber recibido algo tan bueno, ¿verdad? Tan maravilloso y tan precioso. Entonces la maestra decía que deberíamos nosotros de trabajar por amor a la causa, es decir, sin esperar nada a cambio, ¿verdad? O sea, sin sentir que nos merecemos algo a cambio. Entonces dice el maestro que la mayoría de las personas anda cargando su libro de cuentas, ¿verdad? Prácticamente no se puede hablar porque cualquier conversación es seguro que va a parar a su librito de cuentas y a sus tan cacareados sufrimientos. Hay personas que gozan mucho contando que lo mal que le ha ido, lo mal que le han tratado. Fíjense que por la experiencia que nosotros hemos tenido en la misión gnóstica y como estudiantes de la gnosis, hemos pasado momentos difíciles y eso no lo vamos a negar. Hemos pasado momentos bien especiales porque cuando algo es bueno, uno tiende a ser probado también. Entonces, a pesar de las grandes dificultades, por lo menos yo les podría decir que no ha habido momento difícil que también no ha tenido su recompensa. Porque allá en nuestro interior, cuando nosotros estamos sometidos a ciertas dificultades, no todo es amargura. Fíjense que cuando se le saca mayor provecho a las grandes adversidades, el crecimiento espiritual que uno obtiene es bien interesante, es bien bonito. Las personas que sabemos de dificultades, fíjense que desarrollamos un poquito la paciencia, la prudencia, la capacidad de escuchar, de aprender a tolerar a las personas, a comprenderlas y a no sentir resentimientos de ningún tipo. Por lo menos en lo que a mí me concierne, yo no les voy a negar que muchas veces en las organizaciones o asociaciones gnósticas hay un gimnasio psicológico formidable que nos pone a prueba y nos mide la capacidad psicológica que tenemos para aplicar la enseñanza del maestro. Entonces, si bien es cierto que han habido dificultades, pero el mismo maestro dice que ante las grandes adversidades hay que aprender a transformar todos esos desafíos oscuros en grandes oportunidades de aprendizaje. Y eso es cierto. El que nada practica no va a recibir digamos, ninguna lección o aprendizaje de estos. Pero aquel que está observándose constantemente y que pone en práctica la enseñanza del maestro Samael, una persona así sí es capaz de lograr mucho aprendizaje. Porque la verdad es que cuando uno se autoobserva, cuando uno es capaz de tomar distancia de las cosas y no identificarse tanto, uno está en mejor capacidad de aprender. Entonces el maestro nos dice, escrito está que en el trabajo esotérico gnóstico solo es posible el crecimiento anímico mediante el perdón a los otros. Y piense que para perdonar hay que comprender. Para perdonar hay que aprender a observarnos también. Dice el maestro, si alguien mediante el perdón a los otros vive de instante en instante, de momento en momento, sufriendo por lo que le deben y por lo que le hicieron, por las amarguras que le causaron, siempre va a estar con la misma canción y no podrá crecer en su interior.
Pero en la oración del Señor nos dice, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando nosotros somos capaces de arrepentirnos de lo que hacemos y también pedir perdón y aprender a perdonar a los demás, uno ya tiene ganado más de la mitad del camino, porque uno está en mejor posición para comprender mejor cómo son las cosas, cómo es la misma vida. Cuando nosotros sentimos que nos deben, cuando nosotros sentimos que deberíamos de merecer consideraciones, respeto, autoridad, que nos admiren, etcétera, etcétera, una persona así se convierte en una persona vengativa. Y entonces todo eso detiene el progreso interior del alma. Entonces el Maestro Jesús nos dijo una vez, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, en tanto estás con él en el camino. Dice, en tanto estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Fíjense que una manera muy inteligente de ganar una discusión es no discutir. Y también otra manera inteligente es no provocar la ira de los demás. La mayoría de las personas no hacen ninguna de las dos cosas, ¿verdad? No buscar discusiones y además no provocar a ira a los demás. La mayoría de las personas caemos en la trampa del orgullo y de la vanidad y terminamos peleándonos con el otro. Y perdemos la batalla porque la verdad es que es mejor que no haya discusiones, porque cuando hay mal uso del verbo, cuando hay así ofensas, provocaciones, provocar reacciones del otro, la llevamos de perder. Y entonces la ley a nosotros nos castiga igual que el que está provocando la situación. Entonces, mi mamá tenía un dicho bien sabio que decía, evitar no es cobardía, y es cierto, ¿verdad? Fíjense que en cierta ocasión una persona estaba bien molesta, bien enojada, protestando, y entonces otra persona que lo estaba escuchando como protestaba le dice, ¿y qué es lo que le pasa? ¿En qué se le puede ayudar? ¿Cuál es el problema que tiene? O sea, cuando ya ponemos una actitud de saber, de querer escuchar y de querer resolver el problema, la nota vibratoria de ese gesto cambia el ambiente. Y entonces el otro, aunque esté muy enojado, como se le está diciendo que hable y que pida ayuda, y que qué es lo que necesita resolver, tiene que haber un cambio. Porque una cosa es pelear y ofender, y otra cosa es decirle cuál es el problema y en qué quiere que le ayudamos. Porque cuando usted ya dice eso, la situación cambió de ser una pelea a buscar una solución al problema, ¿verdad? Fíjense que yo venía bien rápido en mi carro un día de estos y estaba un retén de la policía. Y yo dije, ay, ya me detuvieron estos, porque yo venía apoyada, que ya quería llegar a la oficina manejando rápido y pensando que se me apartara todo el mundo y me detienen. Y digo yo, ay, ya me detuvieron. Entonces, cuando el policía me pregunta, buenos días, me dice, va algo deprisa, fíjese que sí, le vi que ya me agarró la tarde y voy a mi trabajo aquí nomás a la universidad. Ah, no, me dijo, no se preocupe, ya se va a ir, me dijo. Deme la tarjeta de circulación de su carro y su licencia, y lo saqué. Y me dice el carro no es suyo, sí, es de mi esposo, y ayer no le hacía trabajar así, fíjense que ya me agarró la tarde, le dije yo. No, me dijo, pues no hay problema, váyase. Y me dio inmediatamente, hasta se puso a reír el señor, o sea, si yo quizás le hubiera salido agresiva, molesta, reclamando
y peleándome, quizás el hombre no me hubiera tratado con la educación que me trató, ¿verdad? Entonces, a veces lo que necesitamos, bueno, yo me sonreí un poco también cuando le estaba diciendo, ay, sí, bien que ya voy tarde, pero bueno. Entonces él entendió que yo lo que estaba era atrasada, ¿verdad? Que iba a mi trabajo. La autoconsideración solo ve a una parte, dice, si nos deben, debemos. Si exigimos que se nos pague hasta el último centavo, debemos pagar antes hasta el último cuadrante. Esta es la ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente. Es un círculo vicioso absurdo, dice el maestro. Las disculpas, la cumplida satisfacción y las humillaciones que a otros exigimos por los males que nos causaron, también a nosotros nos son exigidas, aunque nos consideremos mansas ovejas. La mayoría de nosotros somos buenos para reclamar nuestros derechos, pero cuando alguna vez nosotros le hemos faltado el derecho a una persona, esto se nos olvida, ¿verdad? Yo tenía un profesor en la Facultad de Medicina que decía lo siguiente, él era médico, ginecólogo, por cierto, es decir, el que ve las enfermedades de las mujeres. Y entonces decía, cuando usted atienda a una mujer, ya sea que esté embarazada o que tiene algún problema en sus aparatos reproductores, piense y trátela como que si ella fuera su mamá, su esposa, su hermana, su hija, su abuela o algún familiar mujer de su familia. Y fíjense que ese consejo es de oro. Si nosotros tratáramos a los demás como que son familiares, posiblemente nosotros viviríamos mejor, porque en ese sentido, si tratáramos bien a todo el mundo, no habrían problemas. Y nadie estaría en guerra, ni resentido, ni con venganzas, ni con resentimiento, ni lastimado de su orgullo. Todos nos llevaríamos muy bien. Antes en los pueblos eso era bien bonito porque todo el mundo se conocía, se hablaba, que el hijo de la niña fulana, que la hija de la niña mengana, todos se conocían y se trataban bien. Pero como las ciudades han ido creciendo y las relaciones se han ido haciendo cada vez más distantes, las personas ya no se tratan con la familiaridad que se trataban antes. Y como que habría que recuperar eso, porque una buena relación con los demás, ¿verdad? Crea ambientes armoniosos, crea ambientes con una nota vibratoria diferente. Entonces, el maestro nos decía que, nos dice pues que nosotros tenemos que tener una actitud distinta. Pues el doctor así decía, cada vez que vea usted a una embarazada o a una señora que está enferma de sus órganos reproductores, trátela como que fuera su mamá, su hija, su hermana, su esposa, su familiar, etc. Si nosotros somos ciudadanos del mismo planeta, nos deberíamos de tratar bien, porque somos parte de una misma tierra, ¿verdad? Hay que andar también, hay que quitarse también la tendencia de andar juzgando y condenando porque nos deben. Fíjense que un instructor en cierta ocasión contó que llegó a un pueblo donde iba a dar sus conferencias y entonces andaba buscando un local donde abrir el centro de conferencias. Entonces el de la cantina, porque era el único lugar donde podía llegar a comprar comida, le dice, mire, le dice, yo tengo un salón aquí cerca, si quiere se lo voy a enseñar. Y si usted gusta, para que no sienta que tiene que entrar hasta la cantina por la comida, le puedo mandar la comida ahí, le puedo alquilar ese local. Entonces dice que fueron a ver el local, era un saloncito pequeño, tenía un dormitorio, un baño. Y le dice él, mire, el primer mes si quiere no me pague nada porque usted no tiene gente todavía que lo apoye. Pero yo le puedo dar chance de que viva ahí
Y la única condición que le pongo, le dijo, es que tenga aquí aseado, ordenado, limpio, y usted puede estar acá y con gusto yo le puedo servir la comida y después nos vamos a arreglar. Bueno, la cosa es que el hombre, admirado por la confianza de la cantina, aceptó, pero tenía una camita ya ahí dispuesta, como que el lugar lo estaba esperando. Entonces el de la cantina, viendo que el señor era el misionero gnóstico, era agradecido, le dijo, mire qué diferencias tratar con usted que con otro que vino. Y le pregunta, ¿y ya vino alguien aquí a tratar de abrir una filial? Yo no sé, le dijo, si eran del mismo, si son del mismo grupo o no, pero vino un instructor que, igual que con usted, yo lo traje a que conociera el lugar y se sintió ofendido. Y se quedó el otro pensando. Y le dijo, ¿y no aceptó? No aceptó. Y en cambio yo veo que usted le ofrecí traerle comida y usted ha aceptado agradecido. Y le traje a ver el lugar y usted ha aceptado las condiciones. O sea, ¿qué diferencia entre, entre la actitud de una persona y la de la otra? Porque el otro le dijo, mire, venía ofendido de que este pueblo no tenía ningún lugar más donde ir a comer, donde ir a dormir, y nosotros le tratamos de ayudar. Entonces, nosotros abrimos puertas cuando nosotros tenemos una actitud distinta. Cuando una persona agrandada, pensando que es lo mejor y que merece algo, distinto, de lujo, no acepta con gratitud lo que se le ofrece, va a pasar eso. Y en vez de crear, en vez de abrir puertas, automáticamente se va a cerrar él mismo. Entonces el maestro dice que es urgente, indispensable, colocarnos inteligentemente bajo las influencias maravillosas del trabajo esotérico gnóstico, ¿verdad? La ley de la misericordia, dice, es una influencia más elevada que la ley del hombre violento. Cuando usted llega a un lugar con armonía, con agradecimiento, con positivismo, sin pensamientos negativos, automáticamente a usted se le abren las puertas, ¿verdad? Y eso fue lo que le pasó a este instructor. Encontró una persona que, sin ser su amigo, le abrió el espacio. Cuando el otro vio la actitud positiva, se puso más que dispuesto a ayudar. Y fíjense que la otra parte de la historia es que el señor de la cantina terminó haciéndose miembro de la institución gnóstica. Fíjense qué socio más estratégico se consiguió el misionero, ¿verdad? Las cantinas en ciertos pueblos mexicanos no son como acá en El Salvador, que son solo venta de licor, no. Allá le dicen cantina a las cafeterías, a los comedores. Sí, les venden su cerveza y su trago si usted quiere, pero no es eso exclusivamente lo que hacen, sino que son como una especie de cafeterías en donde comen algo así ligero en el camino. Y entonces el señor estaba muy impresionado porque el misionero aceptó agradecido el apoyo que le estaba ofreciendo. Fíjense que hay personas que andan buscando oportunidades para recibir algo tan bonito como es la enseñanza gnóstica. Y a veces la mejor prédica no es la conferencia, sino la actitud amplia, receptiva, positiva, optimista. Por eso es que el maestro dice que hay que colocarse bajo las influencias inteligentes y maravillosas del trabajo esotérico gnóstico. Esta clave yo se la doy. Yo también ya he pasado por experiencias así de agradables, donde las personas nos abren las puertas y se declaran hasta colaboradores para tratar de ayudarnos. No debemos jamás considerarnos que somos superiores y que merecemos altas distinciones o tratos de alta dignidad, ¿verdad? Sino que, porque esto lo que va a hacer es provocar emociones negativas, vamos a provocar envidia, violencia, etcétera, etcétera, actitudes pesimistas, y eso también
no es lo que andamos buscando. Hay que recordar que mucha gente anda cantando su propia canción. Dice, la gnosis está destinada a aquellos aspirantes sinceros que verdaderamente quieran trabajar y cambiar. Si observamos a la gente, podemos evidenciar en forma directa que cada persona tiene su propia canción. Fíjense que hay gente que anda contando solo cosas negativas, que todo le ha ido mal, que los demás no le reconocen sus méritos, que nunca ha tenido oportunidades, que todo le va mal, que la gente es mala y que ellas son buenas, etc. Hay personas también que cuentan hasta los maltratos, hasta cómo los disfrutan, que los cuentan, ¿verdad? Que para presentarse como que fueran la víctima de una película, ¿verdad? Entonces dice el maestro, cada cual canta su propia canción psicológica. Quiero referirme en forma enfática a la cuestión esa de las cuentas psicológicas. Sentir que a uno le deben quejarse, autoconsiderarse. A veces la gente canta su canción así porque sí, sin que nadie le dé cuerda, sin que se le aliente, y después de unas cuantas copas de vino. Hay gente que vive llorando, pues, eternas tragedias, ¿verdad? Desengaños. Bueno, hay hasta la música que uno escucha como que atrajera solo de gracia, ¿verdad? Entonces, eso no es bueno, ni es parte del trabajo. Todo cantante con su canción psicológica, de que medio mundo le debe, vive en el pasado. Ahí tenemos tres cantantes que nos van a recordar siempre que han sido traicionados, que han sido, pues, y que han recibido mala paga, que han sido maltratados por alguna mujer o por algún varón, ¿verdad? Entonces nosotros decimos que nuestra aburridora canción debe de ser eliminada. Esta nos incapacita interiormente, nos roba mucha energía, ¿verdad? En cuestiones de psicología revolucionaria, alguien que canta demasiado bien, y no nos estamos refiriendo a la hermosa voz ni al canto físico, sino que a la persona que no puede ir más allá de sí mismo, se queda en el pasado, ¿verdad? Casi todos los cantantes románticos, ¿verdad? Hay más, porque obviamente pues hay muchos cantando sus desgracias, ¿verdad? Pero son personas que se quedaron viviendo en el pasado, viviendo y disfrutando el sufrimiento que le hicieron pasar por las circunstancias que han atravesado. Si nos casamos o acompañamos con alguien, se supone que la aceptamos o lo aceptamos tal cual es o tal como es. Sin embargo, si los sentimientos son meramente superficiales o no hay verdadero amor, rápidamente puede notarse. Pues el cantante con su canción psicológica algún día nos dirá, no se te olvide que te hice un favor casándome contigo. Porque fíjense que hay gente que, que hasta le dice a la mujer, mira que yo te recogí del suelo, ¿verdad? Y sin mí tú no eras nada ni nadie. Y aquello se vuelve horrible, como que fuera una novela del peor gusto. Y hará sufrir a su pareja, pues siempre vivirá en el pasado del otro, sin recordar que también el otro tiene historia, que por supuesto o no ha contado o solo ha contado lo que le convenía. Pero como es más fácil juzgar a las personas, solamente se va a quedar con su parte escondida, ¿verdad? O sea, las mujeres todas, es posible que no todas, algunas tengamos pasado, otras no, ¿verdad? Pero también los hombres. Y yo digo, en una relación actual, se supone que cuando dos personas se encuentran y hacen una relación nueva, ni el uno ni el otro tiene que estar pensando en lo del ayer, porque eso es de cada quien, ¿verdad? Para algunos eso fue una lección, un aprendizaje, etcétera. Pero igual que el varón,
la mujer no le debe reclamar el pasado al varón, ni el varón a la mujer. O sea, lo que se necesita es vivir el presente. Y si hay amor de por medio, es que porque ambos se aceptan tal cual son. O sea, sin estarse fijando en lo que cada quien ha vivido. Las frases más usuales que vamos a encontrar son: si no fuera por mí, si no hubiera estado yo allí, siempre soy imprescindible y necesario, pero nadie lo nota. Merezco otro trato. Tú no fueras si no estuviera yo. Tú no serías lo que eres ahora si no hubiera sido por mí, le dicen. No se nota lo que he hecho por ti en tu vida. Tú sin mí no vales nada. Fíjense que hasta estas letras usted las puede encontrar en canciones románticas, que solo hablan de desengaño, de desamor, de traición, y no todos los amores han sido desengaños ni traiciones. La verdad es que viendo la vida objetivamente, es bueno que se nos libre de malos amores a que vivamos perpetuamente padeciendo maltratos. Porque la verdad es que nosotros merecemos todos ser felices, no vivir maltratados para siempre, ¿verdad? O sea, hay que tener mucho en cuenta. No pensar en estas fallas como pensar que nuestro proceder es lo único que importa. Es una canción psicológica con un argumento que no es válido. Hay gente que se considera que es como un rey, como este rey de Francia, ¿verdad? El rey absoluto, que todo tiene la razón y que jamás se equivocó, ¿verdad? O como el caso del otro que está a la par, que dice que su palabra es la ley, hago lo que quiero y sigo siendo el rey. Porque aunque nos guste la canción, pero realmente no deja de ser un poco de alabanza al yo psicológico, a la dignidad y al orgullo. Así que cuando oigan la canción de Don Chente, ¿verdad? Sigo siendo el rey, acuérdense que es una alabanza al orgullo, a la vanidad, al mí mismo, al sí mismo. Casi siempre los cantantes que andan cantando sus canciones psicológicas no les gusta prestar la guitarra, ¿verdad? Hay gente que si no es ella la que está hablando, contando sus desgracias, ya no quiere oír a los demás y hasta se enoja, ¿verdad? Y dice el maestro, desafortunadamente, el buen cantante cree que se comprende a sí mismo. Son muchos los cantantes decepcionados que cantan la canción de no ser comprendidos y sueñan con un mundo maravilloso donde solo ellos son las figuras centrales. Hay gente que piensa que así como ellos han sufrido, nadie ha sufrido. Y la verdad es que algunos quizás hemos tenido la bendición, tal vez de que los sufrimientos no hayan sido tantos, ¿verdad? Pero cada sufrimiento nos ha dejado una huella, nos ha dejado una lección. Y la gnosis es un conocimiento que nos ayuda a aprender a vivir y que las cosas que nosotros vivimos, sabiéndolas vivir, situarnos bajo la influencia del trabajo psicológico de la gnosis, podemos obtener un resultado que nos conduzca a un mejor conocimiento de la vida y a una mejor relación con los demás y con nosotros mismos. No tenemos por qué ser unos amargados, ¿verdad? Porque fíjense que hay mucha gente que solo con la ayuda de la divinidad, sin más ayuda que la de su misma oración y de su misma fe y fuerza de voluntad, sale adelante de los problemas y no es una persona amargada, al contrario, es una persona agradecida con la divinidad. ¿Por qué? Porque ha salido adelante de todas las situaciones difíciles. Y hay personas que a lo mejor no cantan por fuera lo que les pasa, sino que allá en sus adentros se consideran a sí mismos que han sufrido mucho, ¿verdad? Pero nunca han sido capaces de reconocer que
el tener allá adentro ese sentimiento que le está carcomiendo su resentimiento contra los demás, al no reconocer ese sentimiento, lo pone en una situación más complicada y además sin poderla superar. La canción psicológica en secreto se va a traducir en: las personas se van a sentir siempre insatisfechas, tristes, en una situación de monotonía y espantoso aburrimiento, cansancio íntimo o frustración, a cuyo alrededor se amontonan los pensamientos. Fíjense que una persona que su canción psicológica no ha sido capaz de procesarla adecuadamente, se vuelve una persona amargada, una persona que está enojada y frustrada constantemente, y eso no es bueno. Entonces dice el maestro, obviamente toda observación de sí deja penetrar la luz en uno mismo, en sus profundidades íntimas. Ningún cambio interior podría ocurrir en nuestra psiquis a menos de ser llevado a la luz de la observación de sí. Nosotros con la enseñanza gnóstica hemos aprendido algo. Desde hace ratos que estamos en la enseñanza y hemos podido comprender que cuando las situaciones negativas se repiten en nuestra vida es porque no hemos sido capaces de superar ciertas actitudes y ciertas circunstancias, ¿verdad? Cuando uno es capaz de observarse, cuestionarse y criticar las actitudes que tomamos, entonces comenzamos a ver que a veces nosotros mismos estamos provocando que las situaciones se vuelvan más complejas y más difíciles de resolver. Pero cuando nosotros nos ponemos en la actitud de ¿qué será lo que estoy haciendo mal? ¿Por qué fulano y fulana se enojaron conmigo? ¿Qué fue lo que dije? ¿O qué fue lo que no supe explicar bien? Porque muchas veces nosotros no somos conscientes de lo que hicimos ni de lo que dijimos, y a veces hemos ofendido a los demás. Entonces, si nosotros vivimos diciendo al infinito y más allá, yo tengo razón, o al infinito y al cuadrado no me interesa, solo yo la tengo, nosotros no vamos a llegar a ninguna parte. No va a haber un diálogo productivo. Adentro de nuestro interior nosotros tenemos que analizar detenidamente qué fue lo que dijimos, por qué lo dijimos, cuándo lo dijimos y a quién se lo dijimos. Muchos de nosotros somos duros, pero muy duros, cuando dejamos ir los bombazos de ideas en contra de los demás. Pero cuando nosotros nos recetan lo mismo, no aguantamos, ¿verdad? Creemos que nos están faltando al respeto, que están abusando de nosotros, que nosotros no nos merecemos eso. Voy a contarles que en mi carácter personal, cuando mi hijo me habla seriamente, le presto atención a lo que me está diciendo. Si a mí me parece lo que me dice, ¿verdad? Si a mí me parece, inmediatamente yo le doy la razón. Pero cuando no me parece o no le he entendido bien, le pregunto, a ver, explícame bien cómo fue. Sobre todo cuando lo oigo molesto, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que dije? No me has entendido bien. Yo dije esto. Y si yo me equivoqué, lo siento, pero no fue mi intención decirte algo que no es lo que estaba pensando. A mi hijo siempre le he sembrado la idea, mire, estamos del mismo lado. No se preocupe, yo no estoy en contra suya. Estamos del mismo lado. Porque en una familia no pueden haber adversarios, rivales, ¿verdad? Gente que esté en contra. En una familia no debe de haber eso, porque entonces la familia puede fracasar ante cualquier problema que exista. Entonces yo digo, mire, no se enoje, estamos del mismo lado, yo no estoy en contra suya. Lo que le estoy diciendo es esto, esto y esto. Y yo he tratado desde siempre de escucharlo
de prestarle atención a lo que me dice para que no haya resentimiento, porque miren, es bien feo crecer en una familia en donde todos están resentidos, todos están bravos y ni se han enterado bien de cómo son las cosas y comienzan a juzgar a los demás. Hay que tener en cuenta que no hay dos verdades, solo hay una sola. Y la verdad a veces no la vamos a ver a la primera, sino que en su momento la verdad sale a la luz del día. Y tanto a unos como a otros, a veces nos salpica esa verdad y no nos gusta. Hay que observar si en nuestra conducta hemos tenido actitudes de que nos merecemos de los demás muchas consideraciones en virtud de lo que hemos hecho alguna vez y bien hecho. Obviamente, si toda acción tiene una intención o interés, tendremos una hermosa canción psicológica que representa resentimientos, lástima de nosotros mismos porque no recibimos el valor que según nosotros merecemos. Para mí que en las familias todas deben de dialogar. A veces hay cosas que se han dicho, pero no se han dicho bien. No se han explicado bien. Solamente se han impuesto. Y eso lo que hace es crear resentimientos, orgullos, venganzas, ofensas, ambiente negativo, etcétera. ¿En qué áreas o campos de la vida sucede esto? Se da en la familia, los amigos, compañeros de trabajo, cuando hacemos algo que realmente es norma elemental de educación y cortesía y nosotros lo tomamos como una gran proeza, servicio o sacrificio. Fíjense que un acto de cortesía, de bondad, de saber escuchar, si eso no es una gran proeza, ¿no? Si eso es norma elemental de educación, aprender a escuchar a los demás, atenderlo con cortesía, con educación, aprender a oír 2 veces antes de estallar en opiniones incorrectas, porque a veces opinamos lo primero que se nos ocurre, pero no tenemos el conocimiento cierto de todo lo que está pasando. Notemos a quién servimos. ¿Estamos sirviendo desinteresadamente a alguien o a un grupo, pero con la oculta intención de cobrarnos el favor o que algún día a fuerza nos tienen que pagar? Si servimos desinteresadamente a los demás o queremos nosotros servirnos de los demás. O sea, hay que ver las otras caras que podemos tener. Acuérdense que los demás tienen sus propios defectos, sí, pero nosotros también tenemos lo nuestro. Y por eso hay que observar a cuál cara de nuestros defectos le estamos sirviendo. Nosotros debemos de hacer nuestro trabajo todos los días, en todos los niveles, en todos los momentos, en todos los instantes. Y analizar, ¿verdad?, cómo ese trabajo realmente es efectivo o está creando nuevas canciones psicológicas. La práctica de la semana es, en este caso, identificar las canciones psicológicas, por lo que trataremos de agudizar el sentido de la autoobservación psicológica durante el diario vivir para descubrirlas. Al finalizar el día, se sugiere una retrospección para estudiar lo vivido y buscar entre las escenas del día las posibles canciones psicológicas. Casi siempre nosotros, quizás la canción psicológica que tenemos más es la de don Vicente Fernández, pero somos el rey, ¿verdad? Hacemos lo que queremos, no importa que estemos equivocados, tengamos o no tengamos la razón, nosotros somos los reyes, ¿verdad? Y nadie nos gana, porque tenemos el orgullo, la vanidad y la soberbia bien entronizados. Este cuadro lo hemos sugerido en otras ocasiones para que anotemos con fechas los defectos que se manifestaron en la mañana, en la tarde y en la noche. Que identifiquemos el motivo, con quién estábamos en ese momento y en qué lugar.
Fíjense que cuando uno hace este ejercicio, y esto se hace todos los días de la semana, de toda la semana, fíjense que el maestro recomienda que un defecto psicológico que empecemos a notar que se manifiesta, hay que someterlo después a 3 meses, a un solo defecto, fíjense, de trabajo, hasta descubrir y desentrañar todos los pormenores que tiene el defecto psicológico. Entonces, hacer esta práctica de autoobservación, llevar una bitácora o un diario de a qué horas, cuándo y con quién se manifestó el defecto, es importante. Porque cuando hacemos el análisis de retrospección, a veces hemos olvidado algunos hechos en las distintas horas del día. Y por eso este cuadro es bastante útil. Y al hacerlo, nos vamos a llevar varias sorpresas y vamos a ver que hay un yo psicológico o varios yoes psicológicos que están casi a la misma hora y por el mismo canal todos los días, atacando con la misma intensidad. ¿Quién es usted? ¿Quién cree que es? ¿Cómo es realmente? ¿Y cómo debería de ser? Para podernos conocer a nosotros mismos, este trabajo hay que hacerlo todos los días. Si es que en verdad queremos descubrir a nuestros defectos psicológicos que nos caracterizan. No los vamos a trabajar todos de un viaje, pero los defectos psicológicos que más se repiten, a esos es a los que tenemos que apuntar todas las baterías de esfuerzo para que podamos descubrirlo, quitarle fuerza, comprenderlo, analizarlo y luego eliminarlo con la ayuda de la Madre Divina, haciendo oración diaria para que podamos hacer este esfuerzo. En este cuadro les presento cuatro cuadrantes donde usted puede poner la foto que le gusta, la foto suya, una fotografía suya, la foto que más le gusta, la foto que no le gusta, la foto que le debería de gustar y la foto que usted quisiera romper o que mejor nunca se hubiera tomado jamás. Así como hay estas fotografías, así hay personalidades adentro de nosotros. Hay una personalidad que nos encanta, ¿verdad? Usted tiene que descubrir cuál es esa personalidad. ¿Cuál es la personalidad que usted tiene que no le gusta? Donde usted ha visto que usted ha fracasado, que hasta cometió el error de darse a conocer ante los demás por una foto que usted, por una actitud que usted mostró y que no le gustó o que no le hubiera gustado jamás que se dieran cuenta. Hay una foto que le debería de gustar, verse usted un poquito más equilibrada, más serena, más sosegada, más reflexiva, más comprensiva, ¿verdad? Y hay una foto en donde usted es una fiera, ¿verdad? Se enojó, dijo cosas hirientes, maltrató a los demás. Resulta que esa foto quizás usted nunca se la hubiera querido tomar. Una actitud bien negativa, donde usted perdió los estribos, perdió el control y se metió en un gran problema. Entonces usted puede hacer este ejercicio. Usted debe de preguntarse qué le ha dado usted a su familia, a su pareja, a sus hijos, a su padre o su madre, a usted mismo. Complete la respuesta. ¿Cómo se lo dio? ¿Cuándo se lo dio? ¿Por qué se lo dio? ¿Por qué no se lo dio? ¿Y cómo está su vida? Miren, no vamos a hablar de cosas materiales, sino de actitudes y de acciones que su familia, por ejemplo, se merece. Miren, solo el hecho de reunirse con la familia, disfrutar de una buena comida, orar juntos, ayudarse en momentos de dificultades,
escucharse en momentos de problemas, visitarse durante alguna enfermedad, ya eso vale la pena. Su pareja. Muchos de nosotros, quizás por la mecánica en la que vivimos día a día, entramos y salimos y ni hemos visto qué cara tiene el uno y cómo tiene la cara el otro, y aquello lo hacemos tan mecánico y tan rutinario que no nos ponemos a pensar. Yo lo veo cansado. Fíjense que un día de esto yo vi a mi hijo tan cansado, venía tan cansado ha estado estudiando y trabajando, y le dije yo, ¿vas a comer? No, mamá, no tengo hambre, pero comida hay, hijo, te la puedo servir. No, me dijo, voy a ir a descansar un rato. Y le dije, ok, está bien. Y lo dejé que durmiera todo lo que quisiera. A veces con solo atender a los hijos, a la pareja, prestarles atención, necesito una pastilla, hijo, quiere que le haga un masaje en los pies, aquí en la cabeza, siente algún dolor, algún masaje relajante, y hay que ofrecerle a los hijos, a nuestros padres, ¿verdad? Si están enfermos, si ya no vivimos en la misma casa, visitarlos, ir a enterar de cómo están. No llegar a regañar, porque miren, hay muchos hijos que llegan a la casa a regañar a la mamá, a los hermanos, a medio mundo, y no, eso no es ayuda, ¿verdad? Y a usted mismo, mire, dése su tiempo. Si usted se siente enfermo, se siente cansado, mire, desconecte el celular, duérmase, ¿verdad? No vea novelas, apague la televisión, lea un buen libro, póngase a orar, por el amor de Dios, ponga una buena música, ¿verdad? Y quédese tranquilo, cierre los ojos y entonces usted se va a sentir mejor. Entonces, preste atención a lo que usted hace con sus seres queridos. Cuando usted escuche sus propias canciones psicológicas, va a tener un álbum de yoes psicológicos cantando pendencieramente una gran cantidad de cosas. Y entonces usted le puede poner en el álbum de canciones Mi Vida, ¿verdad? Y ahí va a encontrar usted varios volúmenes de canciones, por ejemplo, A mí nadie me quiere, nadie me entiende, pobrecito yo, cuánto sufro, aquí estoy borracho y solo, tú no me engañas, tú me debes primera parte, tú me debes segunda parte, ya me las pagarás tercera parte, tú tienes la culpa. ¿Para qué me tuviste? No te metas en mi vida, te aprovechaste en mi presencia, no me amenaces, el rey, y tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas que podemos poner cuando nosotros analizamos cómo está nuestra vida. Este tema fue tomado del libro del maestro que se llama Tratado de Psicología Revolucionaria, capítulo La canción psicológica, capítulo 24, que ustedes pueden revisar, estudiar y sacarle mucho provecho.